Cristina Valido de Coalición Canaria. Cristina, ¿cómo estás? Bien, bien, buenos días, gracias. Y nada, no te preocupes porque hay magnífica sintonía. Me alegro. Y también está al otro lado Ventura Rodríguez del PSOE. Ventura, ¿qué tal? Hola, buenos días. Pues sí, efectivamente, es una alegría siempre encontrarnos. Llevamos mucho tiempo Ujú. conocidas desde hace mucho, mucho tiempo, trabajando siempre además por asuntos interesantes de defender a la ciudadanía canaria, cada una con su punto de vista muy bien. Claro, es como yo digo, a ver, esta tertulia se está caracterizando también porque al otro lado hay alguien que no sabes quién va a ser y de repente, pues oye, tiene buena sintonía política, tiene buena sintonía, ¿no? Después de tantos años por verse y que también se puede dar el caso que algún día diga, ay, no me esperaba yo este perfil, pero bueno, también lidian con ello en el Parlamento, ¿no? Con lo cual no es ninguna sorpresa el que tengas que responder a alguien que a lo mejor no te cae del todo bien, ¿no, Cristina? Bueno, vamos a ver, yo creo que uno tiene que saber en cada momento cuál es el perfil que le toca jugar, ¿no? Ujú. Y cuando estás en el trabajo, estás en el trabajo, y cuando estás en un debate, estás en un debate, y cuando estás tomando un café, estás tomando un café, y creo que no hay que mezclar las cosas. Yo siempre digo que tengo magníficos amigos en todos los espectros de la política. Bueno, salvo en uno. He prometido no nombrar nunca más en mi vida, utilizar esa palabrita en mi boca. Ujú. Dicho eso, de todos aprendo, con todo debato y discuto y en todos sitios hay buenas ideas y malas ideas. Absolutamente en todos sitios. Y yo creo que siempre escuchando a la gente que opina como tú, Ujú. no aprendes ni creces, ¿no? Y es muy Claro. interesante escuchar a quienes no opinan como tú y que a veces, bueno, pues incluso te pueden convencer y hacerte cambiar tu forma de ver las cosas, pero vamos, lo enriquecedor como en todo en la vida es la diferencia, es el contraste, es la variedad, son los matices. A veces en el fondo estamos de acuerdo y son los matices los que nos separan. Claro. Y eso es lo bonito de la democracia, ¿no? Si no estuviéramos en un sistema democrático, esto no sería posible. Bueno, supongo que coincide Ventura porque además en otra tertulia decía Naira Alemán también del PSOE y dice, es curioso porque aquí uno de los seguidores del canal de Lagún creo que decía, oye, qué curioso que se lleven también partidos antagónicos que estén tan de acuerdo en tantas cosas y decía Naira, dice, hombre, a ver, es que en el Parlamento el otro día se aprobaron creo que fue 3 propuestas por unanimidad de todos los partidos y eso no suena, no sale, luego sale lo de los sillones, ¿no? Claro, dice, todo esto ocurre más comúnmente, pero no se cuenta, ¿no, Ventura? Sí, evidentemente se vende más fácil la riña o la controversia que la unanimidad, pero efectivamente en el Parlamento se aprueban muchísimas iniciativas que presentan igual los grupos que están en la oposición ahora como los que están apoyando al gobierno y se aprueban por unanimidad. Uh -huh. Sobre todo porque si a lo que apelamos siempre es al interés general, al interés de los ciudadanos, siempre hay cuestiones ideológicas a veces de planteamiento que dificultan ese entendimiento, ese encuentro, pero en general suelen salir adelante. Además, por mencionar esa conexión, Cristina y yo fuimos consejeras de asuntos sociales en los respectivos cabildos, yo en el de La Gomera, ella en el de Tenerife, Uh -huh. dos cabildos muy distintos, y aunque éramos de opciones políticas distintas y el gobierno era de su opción política, de Coalición Canaria en aquel momento, muchas veces Cristina y yo PSOE y coalición, hacíamos, ella me ayudaba mucho en el sentido de, era una isla pequeña, Uh -huh. nada que ver con Tenerife, que tenía muchos más recursos y más medios, pero a mí me servía muchas veces para mantener una postura reivindicativa desde el punto de vista de islas frente al gobierno, ¿no? Independientemente de que era su propio partido, siempre dentro de, como digo, Claro, de los márgenes establecidos. Y luego, años más tarde, pues nos encontramos en el claro. Parlamento también en opciones, partidos distintos, con Uh -huh. planteamientos distintos, pero yo creo que haciendo un trabajo importante. Efectivamente. Bueno, por aquí dice Lagún, dice, bueno, se supone que todos queréis lo mismo, que es mejorar el país, aunque sea de formas diferentes. Hay que respetarse entre partidos, sin duda. Ya está claro. Sí, Realmente. sí. Eso Bueno. es obvio, Uh ¿no? -huh. Todos, cuando vamos a elecciones, en campaña electoral, mantenemos el mismo discurso, Uh ¿no? -huh. ¿Cuál es nuestra preocupación y cuál es nuestro objetivo? Pues mejorar la vida de la ciudadanía, trabajar para intentar resolver problemas y todos estamos en la misma clave. Después otra cosa es el día a día, la gestión,
Y bueno, cuando llega el momento pues de demostrar que se tienen las capacidades, el conocimiento, la habilidad para realmente mejorar la vida de la ciudadanía, y ahí es donde surge el debate y la discusión. Pero nadie que entre en política entra para otra cosa, y si entra para otra cosa, más pronto o más tarde acaba en un banquillo. Claro. Y si no acaba en un banquillo, acaba fuera de la política, porque se puede engañar a la gente un pequeño tiempo, pero no se puede engañar a la gente todo el tiempo. Y es muy rápido el tiempo que tardan en pillar a aquel que tiene intenciones distintas, ¿no? Claro. Y que no viene a la política para trabajar por la ciudadanía, sino que tiene como único objetivo el enriquecimiento personal, y eso enseguida Se nota. se detecta. Bueno, pues se acabó el buen El rollo. mismo... Se acabó el buen rollo. Ya vamos a tocar temas que seguramente tendrán opiniones diferentes. Bueno, el buen rollo va a seguir, pero cada uno va a tener su opinión. Y una de ellas, y de entrada, era la propuesta que ayer escuchábamos de Pedro Sánchez de bajar el IVA del 10 al 5%. Y yo no sé si a lo mejor también habría estado bien pues conocer algún detalle sobre Canarias, porque Canarias tiene el IGIC y creo que eso va a ser muy difícil hacerlo en Canarias, Ventura. Bueno, es que el IGIC en este caso con respecto a las energías es cero, entonces no nos va a afectar en el sentido de que no tenemos ese impuesto. Yo creo que es una medida, bueno, pues acertada, necesaria a nivel del Estado, junto con otras que se han tomado por parte del gobierno de España, porque la situación es complicada en estos momentos con esta guerra de Ucrania, saliendo de una pandemia, con una inflación importante. Entonces es necesario mantener, rebajar en este punto este impuesto para que las familias tengan bueno, y en general los sectores productivos. En Canarias ayer también hablábamos de la importancia que ha supuesto eliminar el impuesto especial de carburantes al sector primario para abaratar los costes de producción. Por tanto, en general es una buena medida, pero en Canarias en ese punto en concreto ya tenemos un IGIC cero, o sea, no nos afecta porque ya no hay un impuesto que nos grave. Cristina. Bueno, llevamos muchos meses pidiendo muchas medidas, por tanto, cualquier medida que venga a aliviar la presión en los bolsillos de la ciudadanía, sobre todo en las familias con menos ingresos y más vulnerables, es bienvenida, ¿no? Nosotros aquí hemos planteado la necesidad de reducir el IGIC en cuestiones que son fundamentales. La inflación está disparada, la gente no puede vivir ni llenar la nevera como lo hacía antes, cuando además hay niños y muchos gastos y un coche que hay que arrancar todos los días y llenar el depósito, un depósito que hoy para llenarlo pues te puedes meter en, dependiendo del vehículo, supera seguramente los 50 euros a la semana, siendo un trayecto normalito, tampoco sin hacer demasiados kilómetros. Todas las medidas son bienvenidas para que la gente pueda pues tratar de sobrevivir a este pico de inflación que tiene a todo el mundo verdaderamente asfixiado. Dicho eso, bueno, la sensación que da, y digo que es la sensación que da, es de oportunismo. Nosotros venimos escuchando durante mucho tiempo que todo esto no se podía hacer, que la solución para la cuestión energética estaba en esa fórmula que Pedro Sánchez había llevado a algunos países europeos para esa excepción ibérica que nos iba a cambiar el panorama energético y que no ha dado ningún resultado. Al final han tenido que terminar tocando el IVA. Y en otros espacios, bueno, pues la fiscalidad, la presión fiscal es intocable porque hay muchas cosas que pagar, hay muchos ciudadanos a los que atender y lo que no se puede es seguir agujerear la hucha que recibe el dinero con el que hay que mantener a las personas. Bueno, da la sensación de que después del varapalo de Andalucía vamos a empezar a ver muchas medidas de estas, porque Yolanda Díaz al día siguiente estaba hablando de los 300 euros para todas las familias. Y esto preocupa porque no parece que responda a una planificación y a una claridad de cómo enfrentar la situación, sino una coyuntura política en la que la preocupación por el cabreo que pueda tener la gente y los resultados que se están dando llevan a anuncios de este tipo, ¿no? Y algunos que tenemos un poquito de memoria nos recuerda cuando Europa estaba advirtiendo del agujero enorme que tenía España y Zapatero se despidió con medidas absolutamente populistas como fue el cheque bebé y otras cuestiones que no sirvieron para nada
pero que nos metieron más en el agujero. ¿Quién terminó pagando eso? Pues desde 2008 en adelante, pues todas las instituciones que no tuvieron recursos, y que no solo no tuvieron recursos para atender a la gente, sino a las que encima se nos metieron unos recortes que nos hizo casi imposible mantener los servicios abiertos. En este momento, si actuamos de esta forma, la preocupación, cuando además por otro lado oyes tambores de recesión y de dificultades, y de que Europa quiere que España se abroche el cinturón y empiece a pagar una deuda pública que está disparada, preocupa y preocupa mucho. Bueno, estaría bien que las medidas obedecieran a una estrategia y no nos estén sorprendiendo con cosas que hasta 2 semanas nos decían que no eran posibles. Que no eran posibles. Bueno, sí, intervenciones un poquito más cortas a ser posible para poder tocar todos los temas. Ventura, como respuesta a Cristina. Sí. Bueno, yo creo que estas son las diferencias que sí hay entre los partidos, los planteamientos de cómo resolver los problemas. Desde luego que el Partido Socialista y el gobierno de España, Pedro Sánchez, ha planteado cómo resolver los problemas a la ciudadanía, pero problemas que no se han creado ahora, problemas que se arrastran de una crisis de 2008 en el que la solución allí fueron recortes, recortes y más recortes, y en esta crisis lo que se ha planteado y lo que se consiguió, si todos recordamos también por el gobierno de Pedro Sánchez y Portugal y los países del sur, fue no hacer recortes, sino todo lo contrario, facilitar que circulara bajando tipos de interés, circulara los recursos y poder salir adelante y que las familias pudieran salir adelante. Y desde luego que el tema energético tampoco es algo nuevo ahora. Probablemente llevamos mucho retraso y si hoy en día hubiéramos continuado con las políticas de transición ecológica, de transición energética que planteó Zapatero en su momento y el Partido Popular no las hubiera cortado, pues hoy a lo mejor no estábamos hablando de este déficit que tenemos de energías renovables y no estaríamos hablando de esta dependencia que tiene Europa del gas y de los combustibles fósiles. Por tanto, yo creo que las medidas que está tomando este gobierno, además, esto ya yo sé que la derecha tiene que plantear, y algunos partidos, en este caso coalición, tienen que, bueno, pues ningunear las propuestas del gobierno de España, pero eso de que es por el resultado de las andaluzas, de elecciones andaluzas, no tiene ningún sentido. El gobierno de España viene planteando medidas de este tipo desde hace ya mucho tiempo, durante toda esta legislatura, y en este caso esta bajada de impuesto en la luz responde a una medida que ya también se había acordado. De hecho, se bajó, creo que fue del 21 al 15 y ahora hasta el 5. Por tanto, no es una medida nueva. Como digo, yo creo que la solución es intentar que las familias tengan liquidez. Bajar los impuestos en general, que es también lo que plantea la derecha, no puede ser, porque efectivamente debemos seguir pagando la sanidad, la educación y los servicios sociales. En sanidad hemos tenido la prueba y la experiencia de que gracias a una sanidad pública y gratuita para todos hemos garantizado salir de esta crisis todos, y no solamente quien se pudiera pagar vacunas o atención sanitaria. Por tanto, yo creo que la respuesta a esta crisis ha sido acertada por parte del gobierno de España y se seguirá haciendo seguramente. Bueno, yo quisiera, sí, si me permite... Sé que quieres matizar algo. Hay dos cuestiones importantes, y una es que seguimos tirando del mantra de que esta crisis se ha resuelto de mejor manera que la crisis de 2008, porque aquí no han habido recortes. Bueno, yo creo que la gente, de verdad, no hace tanto tiempo hay memoria y todos sabemos que la situación en la que nos encontramos en 2008 fue una situación de crisis financiera, que no tiene nada que ver con esta crisis sanitaria que nos ha llevado a una crisis económica y que en aquel momento era una crisis de crédito, es decir, no había dinero. Y Europa no tenía dinero para prestar y Europa empezó a recortar y obligó a todo el mundo a recortar, y los países que más deuda tenían, y España estaba como estaba, he recordado algunas de las últimas medidas estrellas de Zapatero, fueron los que más recortes tuvieron que hacer. No se puede decir que en aquel momento el PP recortó y nosotros, como somos más listos y gestionamos mejor, lo que hemos hecho es poner más dinero en circulación. No, el dinero lo ha puesto en circulación la Unión Europea porque tiene una situación financiera y de crédito diferente, y ante una crisis pandémica, sanitaria, pone a circular el dinero y presta dinero a los estados. Pero ahora la crisis es global ahora. O sea...
No, y Ese además dinero la que ha crisis recibido, pandémica paralizó la economía, o sea, eso no se dio en 2008, muy bien, paralizó la economía. muy Y bien, pero no se puede ustedes se comparar, acuerdan de la postura del Partido Popular no, cuando ¿me dejas terminar? Europa, Sí, sí, bueno, perdón, termina rápidamente, Cristina, y No escuchamos a se Ventura. puede comparar una crisis con la otra. ¿Sabes lo que vamos a poder comparar? Vamos a poder comparar cuando Europa diga hasta aquí llegó la deuda que usted puede tener, España, y empiece a pagar. Y entonces vamos a empezar a ver los recortes que critican que ocurrieron a partir de 2008. Y entonces sí se podrá comparar los recortes de uno y los recortes de otro. Porque no tengan ninguna duda que todos los millones que han circulado se tienen que devolver. Bueno, escuchamos a Ventura también. ¿Qué pero vas a decir? generarán economía y se devolverán en la medida de las posibilidades de cada país y generarán esa actividad económica que nos permite sobrevivir, en la que no se echa a la gente a la calle con los problemas de vivienda, en la que la gente pueda tener un trabajo para llegar a final de mes, en el que se ha subido el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros, que parece que eso era una medida que iba a romper la economía y no es así. Por tanto, se generará economía y lo pagaremos, pues lo pagaremos probablemente, pero no, la diferencia en Canarias, por ejemplo, estas últimas semanas se consolidaban 1.600 puestos de trabajo de profesores en educación, por ejemplo, o en el ámbito sanitario. Desde luego que eso es presupuesto que hay que poner, pero sale de nuestros impuestos y de ese apoyo europeo. Pero como digo, la economía se paralizó y el Partido Popular ante esa parálisis volvía a plantear medidas de recorte. Entonces, si ustedes recuerdan que el Partido Popular en Europa fue a decir que no se aprobara las propuestas que hacía Pedro Sánchez y el presidente de Portugal y el sur de Europa. Bueno, vamos a centrarnos más en el presente, quizá no hacer esa traslación al pasado y vamos a ver el futuro, sobre todo después de conocer el dato de residencias en Canarias, las plazas para personas mayores, si no me equivoco, que es la más baja del país. Estamos viendo que la sociedad envejece, pero que cada vez vamos a tener menos hueco. Yo no sé si no nos estamos preparando también para esto y luego en un futuro hablaremos de lo mal que se hizo en el pasado. Cristina, muy brevemente, ¿qué está pasando con Canarias y qué pasa o qué va a pasar con esas personas que en un futuro a lo mejor no tienen donde poder quedarse? Mira, desde el año 2017 con todos los cabildos cerramos un plan de infraestructuras que en algunas islas ha avanzado, es verdad, pero que en la mayoría de las islas, casi en el 80% de lo previsto, se pusieron 100 millones de euros sobre la mesa, puso el gobierno, los cabildos ponían también una parte, salvo los cabildos más pequeños, que por una cuestión de presupuesto decidimos con todos los cabildos que financiaba 100% el gobierno autónomo, debía generar aproximadamente 5.000 plazas en el plazo de 5 años. Estamos hablando de 2017, estaríamos ahora pues bueno, pues casi viendo el final de esas obras, el final de esos centros sociosanitarios que aliviarían de manera enorme la lista de espera de dependencia, donde muchísimas personas no están esperando una pequeñita ayuda económica, sino un servicio residencial o diurno. ¿Qué ha pasado? Pues habría que preguntarle a cada cabildo qué ha pasado, porque no han, teniendo el dinero, habiendo elegido ellos los lugares, habiendo elegido ellos la tipología de centros que necesitaban, si era de día, si era residencial, si era en el norte, si era en el sur, ¿por qué no han construido? ¿Por qué determinaron suelos y espacios que no eran suyos o que tenían problemas de calificación? Porque esa es la excusa que ponen ahora. Se ha perdido un dinero y un tiempo que era vital para que hoy la situación fuera otra. Y ahora nos encontramos con que se empieza a hablar de una revisión, de un nuevo plan y nos iremos otros 5 años más. Claro, y luego Esto ya es absolutamente prioritario. Y yo digo que si en el caso de La Palma, que hay una emergencia habitacional, se toman decisiones para exceptuar determinadas cuestiones de calificación territorial, porque hay una urgencia por dotar de espacios habitacionales. No entiendo por qué no se hace lo mismo en aquellos sitios donde tenemos un terreno parado por la calificación territorial desde hace 4 años para levantar un centro con 100 plazas residenciales que son también de igual emergencia. Vamos a ver, Ventura. Yo creo que esto es necesario. Sí, bueno, Ventura. yo creo que, como ha planteado Cristina, esto es un acuerdo entre gobierno y cabildos y
yo iría un poquito más atrás incluso, ¿no? En 2007 se aprueba la ley de dependencia y ahí es donde había que haber pisado el acelerador. Desde ahí, no digo solo ahí, sino desde ese momento. La ley de dependencia recoge una serie de servicios y de cuidados a las personas que retardarían o retrasarían el tiempo de necesitar una plaza residencial. Y además, hoy en día, el planteamiento que se está haciendo desde Europa y sobre todo después de haber vivido la pandemia que hemos vivido, es un cambio de modelo, no de macro residencias, de plazas, de una residencia enorme en la que los cuidados, pues la calidad de los cuidados y la atención no es la más óptima. Incluso creo que hay datos, encuestas que nos dejan ver que las personas mayores no quieren, no es la primera opción irse a una residencia, prefieren mantener los cuidados en su casa. Por tanto, y estos sistemas están funcionando ya en Europa, pequeñas residencias, pequeños centros también de atención a la población mayor con comedores, con centros de día y que puedan pernoctar o dormir en sus casas con atención de teleasistencia. En fin, yo creo que es otro modelo el que hay que trabajar. Ya existe en Canarias el plan Canarias Te Cuida, por el que el gobierno está apostando. Pero desde luego que con los cabildos habrá que plantear, porque es cierto que en algunos sitios se necesitan ese mínimo de residencias. No sé si esos 5.000 podemos disminuirlos, dado que se puede hacer ese trabajo para evitar que la gente acabe necesitando una residencia. Porque además ya hay un punto en el que sería una cuestión hospitalaria, médica. Necesitas una residencia por una cuestión de salud, no porque por ser mayor y estar solo tengas que ir a una residencia. Entonces, planteo también la pregunta de otra manera. A lo mejor no tenemos los centros, esta es alternativa que existe, como dice Ventura Rodríguez, pero tenemos personal, porque claro, también estamos hablando de un campo donde se va a necesitar mucha gente que pueda cuidar a todas esas personas mayores, que pueda ir a sus casas. El que no tenga casa tendrá que ir a una residencia. Y también existe la posibilidad de ese cohousing que hemos visto, de muchas personas mayores que se suman y crean pequeñas poblaciones, ¿no? Pequeños núcleos poblacionales donde ellos puedan cuidarse unos a otros, pero también necesitarán gente de fuera. ¿Hay personal preparado para todo esto, Cristina? Bueno, vamos a ver. Yo creo que este es un espacio donde en los últimos años se ha abierto un nicho de empleo importante y hay multitud de jóvenes que están estudiando y preparándose en sus grados sociosanitarios para atención a mayores. Y en ese sentido, bueno, pues si la juventud está bien orientada y le gusta, porque esto es un trabajo vocacional, esto no es un trabajo que es que tú dices, bueno, como aquí va a haber trabajo porque van a haber muchos mayores, me meto aquí. No, esto es un trabajo vocacional. La gente tiene que sentir empatía con el mayor que atiende, tiene que gustarte el trabajo que haces, porque si no lo que haces es un mal cuidado. Y no queremos malos cuidadores simplemente porque como ahí es donde hay empleo, ahí me meto. Así que, bueno, yo creo que hay oportunidad para muchas personas. Pero yo quiero recordar que cuando la ley se aprobó en 2007, en el 2008 empezó la crisis. Y que hasta hace 2 años el Estado no ha puesto el dinero de dependencia que tenía que poner, que no lo puso ni el PP ni lo puso el PSOE, y que el gobierno de Canarias tuvo que sostener en solitario lo que tenía e intentar no cerrarlo cuando estaba acabando un primer plan de infraestructuras entre, bueno, Gran Canaria Alpino, en Tenerife, pues 8 o 9 residencias que no voy a ponerme a nombrar ahora nuevas, sí, cuando empezó la crisis y dejó de llegar el dinero. Y este es uno de los lastres que tenemos en dependencia. Y después hay que decir una cosa con claridad. La gente quiere envejecer en casa, por supuesto, pero el plan de infraestructuras y las plazas de las que estamos hablando no son las plazas para las personas que quieren ir a un cohousing, para las personas que quieren vivir solas, para las personas que no. Lo que estamos hablando son de plazas que hacen falta ya hoy, no mañana, para personas que son grandes dependientes, que están ocupando camas en hospitales, que no pueden ser cuidadas en domicilio, que no pueden ir a ningún cohousing, que no pueden ir a pisitos monos donde acabar su vida, porque tienen necesidades sanitarias, sociosanitarias muy importantes, demencia. Y hay miles de cuidadoras en Canarias que no tienen vida, porque tienen que estar 24 horas con su padre, con su madre, con su suegra, con su suegro, porque no se les puede dejar solos y no hay un centro donde puedan estar cuidados para ellos poder vivir. Estamos hablando de ese perfil de demandante. No se puede mezclar con las medidas del cohousing o del Plan Canarias Te Cuida, con las apps informáticas para que se conecten y vivan en casa. Estamos hablando de otra cosa que es absolutamente urgente. Insisto,
que se resuelvan los problemas de planificación y de suelo a los cabildos que tienen las obras trabadas, igual que se han resuelto en La Palma para la emergencia habitacional, y construyan los centros que permitan a esas cuidadoras volver a su vida, volver a trabajar, volver a vivir, y a esas personas que muchas presentan demencias y Alzheimer en grados ya muy elevados, estar en los centros con los profesionales que tienen que estar. Lo otro no es solución para estos casos, es solución para quienes hoy están bien y creen que no van a llegar a estar tan mal y quieren estar en su casa, como en mi caso. Pero si a mí me da un Alzheimer o me da una enfermedad incapacitante, yo no voy a poder estar en mi casa por mucho que inviertan cohousing con mis ahorros desde ya. Voy a necesitar un centro especializado y eso es lo que hace falta urgentemente. Ventura. Bueno, insisto en que entiendo lo que dice Cristina, pero también es verdad que toda la prevención nos permitiría bajar el volumen de personas que necesiten esa atención sanitaria, como digo, que ya estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de una atención social, de ese apoyo a la calidad de vida de las personas mayores. Evidentemente, cuando tienes un Alzheimer o tienes un ictus o tienes una enfermedad que no te permite hacer una vida normal, pues no es porque tengas 70 años, te puede pasar con 30 o con 40. Por tanto, hay que buscar soluciones, está claro que sí. Pero el trabajo debe hacerse previamente y ahí la formación es clave. Yo también creo que la población y la gente joven están preparándose porque en estos momentos todo el tema de ayuda a domicilio, de auxiliares en los centros que existen, es una opción de trabajo, pero es verdad que no es un trabajo como hacer una pared o conducir un coche. Requiere un plus de compromiso que efectivamente es clave la formación. Pero yo creo que Canarias puede tener una buena solución. En cada una de las islas son los cabildos los que plantean su modelo y pues decidirán. En la isla de La Gomera, por ejemplo, bueno, pues el centro sociosanitario que el gobierno ha financiado y que se ha construido con el cabildo, pues se finalizará pronto y probablemente dé solución a esos casos, pero también es verdad que con una población envejecida como tiene la isla, se va a necesitar mucho cuidado en los domicilios y mucho apoyo familiar. Cada isla marcará su modelo de cuidado y de atención a las personas mayores. Bueno, eso que ya ha sonado en segunda ocasión, nadie tiene abierto el Candy Crush ni nada parecido, perdón, ¿no? Es un teléfono que hay aquí en este despacho y no sé qué hacer con él cuando suena. Vale. No, Ventura, es que lamentándolo ¿Lo podré mucho. descolgar? No, parece el Candy Crush, No lo digo más molesta, que no nada molesta. porque, claro, no hay buena prensa, ¿no? De los diputados a lo Ya, mejor perdón. No pasa nada, es una broma y no, tranquila. Que además, esto se caracteriza por ser un poquito más liviano, no te preocupes. Claro, es que, bueno, lo he descolgado, espero que cuando no suene más. No te preocupes. Bueno, en un minuto que nos queda para cada una, se está hablando también de subir 20 céntimos ese descuento de la gasolina. Antes hablamos de los precios y bien indicaban también por aquí por el chat, llenar un tanque, 44 litros, a algunos le está costando ya pues una auténtica barbaridad. Hablaban de 200 euros también en la península. Cristina, muy rápidamente, solventa 40 céntimos el problema del transporte que estamos viendo bueno, para los usuarios y también para los que se dedican a esto. Yo creo que la pescadilla que se muerde la cola, si al final las medidas no se ponen a quienes están ganando el dinero, a quienes nos están vendiendo la gasolina a unos precios absolutamente desorbitados. Puede que para nosotros, ya pasó con los 20 céntimos anteriores, que tengas una ligera bajada, pero al final la gasolina sube y en 3 meses la inflación se ha comido lo que te han dado. Es preferible esto y ayudar a la gente, aunque en el medio plazo, largo plazo no sirva para nada, y los que venden la gasolina se sigan enriqueciendo. Y pues análisis económicos hay para todo, incluso para quienes creen que cuanta más ayuda se pone, más sube. Yo creo que de manera inmediata siempre ayudar a la gente y hacer un descuento parece lo apropiado. Me preocupa que esto no sirva para mucho y que dentro de 3 meses tengamos que volver a poner no sé cuántos céntimos más de subvención porque vuelve a subir la gasolina. La inflación se dispara cuanto más dinero público se inyecta al mercado y eso es algo
probado que no se puede discutir. Y ese es el peligro en el que estamos navegando en este momento. Muy bien. Ventura, para acabar. Si la guerra Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania continúa como estamos, el otoño se presenta complicado. Yo solo digo qué pasaría si no se hubiera hecho esta bonificación. Porque vale, se lo comen, pero es que si no tendríamos que seguir pagando cada vez más caro. El gobierno lo ha ampliado con la idea o con la intención de que esto termine en unos meses y que se pueda volver a una cierta normalidad en cuanto al tema de las energías. Pero como decía antes, se ha perdido un tiempo en Europa y en España, importante en una apuesta por esa transición ecológica que ahora el gobierno de España y el gobierno de Canarias lo tienen clarito. Esa transición ecológica que nos ayude a ser autónomos energéticamente, y más en Canarias. ¿Yo qué voy a decir del combustible? Yo soy de La Gomera, allí pagamos el combustible más caro porque no les sale rentable a las distribuidoras de combustible o el monopolio que tienen, y en La Gomera pues solo hay una y no hay competencia, y lo suben ya de por sí 20 o 30 céntimos más que en el resto del archipiélago. Por tanto, esto es un mercado muy difícil de controlar. Yo creo que el gobierno ha tomado una buena medida con esa bonificación y que ha ayudado a la ciudadanía en general. Esperemos que en los próximos meses, como digo, la solución de fondo, que sabemos cuál es, la resolución de este conflicto y la resolución de los temas energéticos permita que no haya que hacerla y que se baje el precio de nuevo, ¿no? Bueno, pues terminamos. Por aquí dice Lagún, en agosto estará a 3 euros. Ya lo he escuchado a varios analistas. O sea que cruzamos los dedos, pero sobre todo en la península también está disparatado el precio. Bueno, como decía, terminamos. Cristina Valido, Ventura del Carmen, gracias a las dos. Por cierto, esta noche, noche de San Juan, ritos. No sé si Coalición Canaria, poner en un papelito y quemarlo, ganar las elecciones el año que viene, o Ventura que separe el efecto Feijóo, que va a poner cada uno si tiene algún rito. No tengo miedo al efecto Feijóo. En Canarias lo vamos a trabajar como hemos venido haciendo hasta ahora. O sea. Pero sí, algo especial siempre haremos la noche de San Juan. Más por temas personales que políticos, sí, no todo es política. Evidentemente. Yo creo que esta noche lo que más puedo desear es que acabe la guerra de Ucrania de una vez. Sí. Y que todos los problemas económicos que tenemos también añadidos, pues se vayan al garete ya una vez por todas, ¿no? Que nos tienen a todos asfixiados. Que acabe esa guerra de una vez, que está costando tantas vidas, tanto dolor, y que además está sometiendo al resto del mundo a problemas muy, muy serios que se pueden agravar en los próximos meses. Esa guerra debe concluirse. Sí. Y me preocupa mucho oír a algunos analistas decir que esto va para largo y el rearmamiento de armas de todo el mundo para todos lados. Yo creo que habría que estar trabajando en un final más que en un rearme. Sí, por aquí, es lo que pediremos y desearemos esta noche. Vamos a ver, por aquí dicen, yo veo algo claro, tarde o temprano Rusia ganará la guerra. Lo mejor que podrían hacer es que den la guerra ya por finalizada, que gane Rusia, y la otra tendría que poner de su parte para que así sea, este conflicto se acabe y todo vuelva a la normalidad cuanto antes. Claro, bueno, siguen siendo víctimas y siguen siendo conflictos que a lo mejor nos costaría mucho entender y hombre, yo creo que a nadie le gustaría darse por vencido. Y parece que los ucranianos también son muy, muy aguerridos. Ahí tenemos un peligro muy serio, y es que el prestigio de la OTAN está en juego. También, esa es otra. Y eso va a ser... Bueno, vamos a tener por primera vez... Eso va a ser más importante que la necesidad de acabar la guerra. Exacto. En las próximas semanas esa reunión importante de la OTAN en España. Vamos a ver también qué presión o qué resultado puede salir de ahí. Desde luego que, bueno, por una noche de San Juan mágica y que esa petición de paz nos sirva de algo. Nos sumamos todos. Ventura del Carmen del PSOE y Cristina Valido de Coalición Canaria. Gracias a las dos. Buen fin largo de semana y disfruten de la noche. Cuídense. Gracias, hasta luego. Buen día. Chao. Adiós.